SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de lunes. Vayan con muchísimo cuidado con el tiempo. La borrasca Herminia mantiene en alerta a todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, por viento, por lluvia, por oleaje. Es decir, que vayan con muchísimo cuidado porque el tiempo va a ser muy malo. Hoy temperaturas buenas, eso sí, nos decía Jordi Carbó, a última hora de la noche sí que va a refrescar también. Pero bueno, lo dicho, vayan con mucho cuidado y atiendan a las alertas y a las alarmas que se puedan lanzar desde sus ciudades o las zonas donde vivan. En la tertulia esta mañana, Estefanía Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. José María Lasalle, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Bueno, y vosotros ayer ya lo notasteis, ¿no? Sí, ayer fue un domingo con Herminia. Un domingo con Herminia. Sí. ¿Con quién has estado? Con Herminia. Sí, dándolo todo con Herminia. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, insisto, a lo largo del día de cualquier problema que haya por el paso de esta borrasca. Pero vamos a empezar, hay mucha actualidad internacional, Está esta imagen que es sobrecogedora de decenas de miles de personas en una columna inacabable intentando volver al norte de la Franja de Gaza después de que Israel haya abierto el paso que separaba a Gaza, que partía Gaza por la mitad, una inmensa columna de personas andando paralelamente al mar, que es estremecedor. Y después también está esa crisis diplomática, esa guerra arancelaria que ha durado poco, pero que también ha mantenido en vilo sobre todo a Colombia. Iremos a ello inmediatamente, pero quiero empezar por algo más doméstico y muchos de los oyentes que nos están escuchando sabrán de qué les hablo y se sentirán identificados con lo que les voy a contar. Y es un dato, y es que cada 15 minutos muere en nuestro país una persona dependiente sin que haya podido acceder a los recursos de la ley de dependencia. La ley dice que se debe atender a los dependientes en menos de 6 meses y hay lugares en España donde las familias esperan más de 1 año y medio. Radio Córdoba, María Eugenia Vilches, buenos días. Buenos días, Ángel. Como esto de las cifras a veces nos deja un poco fríos, vamos a ponerles nombres, vamos con los nombres. Vosotros habéis podido hablar con la familia de una de esas personas que ha muerto esperando a recibir esa atención de la ley de dependencia. Se llamaba Antonio Castillo, era un profesor de autoescuela que estuvo más de 1 año esperando la ayuda de la Junta de Andalucía. ¿Cómo ha sido ese proceso para su familia? Pues os podéis imaginar lo que han pasado Mónica y su hermano, los hijos de Antonio. Vieron como de la noche a la mañana les cambió la vida. Su padre, que hasta entonces cuidaba a su madre, sufrió un deterioro tan importante que tuvieron que pedir de forma urgente la valoración de dependencia. Esa valoración tardó más de 1 año. Se pudo hacer gracias a que el técnico de la Junta que fue a visitarlos accedió, a pesar de que no se lo permitían, a valorar a los dos a la vez, a su padre y a su madre. Se hizo la valoración, pero pasaron los meses y la resolución nunca llegó. Mónica es su hija. Ha sido horrible y bueno, tan mal estaba que se murió sin ayuda ninguna. Desde que se murió mi padre el 8 de noviembre, he escrito 3 veces al defensor del pueblo y que por favor que qué pasaba con lo de mi madre, que ahora estaba sola y no he recibido ni siquiera respuesta. Y todavía estamos esperando lo de mi madre. Y ya está, y estamos sin mi padre, sin ayuda y sin mi padre. Ahora lo que esperan es que llegue la resolución para su madre y que la Junta agilice los expedientes que quedan por atender, porque no quieren pensar en que la Administración se está ahorrando dinero cada vez que fallece una persona dependiente sin ayudas. No lo sé, me parece que es como un crimen encubierto en el que miran para otro lado. Da un poco de que parece que es que se están ahorrando con nuestros padres, con nuestras madres, se están ahorrando dinero, porque cada vez que se muere uno ya no tienen que pagarle. Y eso es así, por muy duro que esté. Yo no sé si eso lo puedo decir, no lo puedo, pero es que eso es el sentimiento que tenemos todas las personas que estamos esperando ayuda. Dice Mónica que no hace falta que nadie le dé explicaciones porque nada ya le va a devolver a su padre, pero que ha sido duro para ellos vivir una experiencia como esta y no quieren que la repitan otras personas. Estamos situando este caso en Andalucía porque además Andalucía es, junto con Canarias, la comunidad que más tarda en atender a la gente que vive ahí. De las 35.000 personas que han muerto en 2024 esperando las ayudas en España, más de 5.000 son andaluces. María Eugenia, ¿cómo justifica la Junta esta espera tan larga y sobre todo
¿cómo dicen que lo van a resolver si son conscientes del problema? Claro. Bueno, Ángeles, la Junta ha estado reorganizando en los últimos meses el sistema, ha reducido a 1 los aplicativos informáticos que tenían para la gestión. Dicen que los retrasos se deben básicamente a que en el volcado de esos datos de sistemas anteriores al sistema nuevo han aparecido más de 1.800 expedientes de personas que llevaban más de 1.000 días esperando la valoración de dependencia y que al atenderlos, al incluirlos en la estadística, el dato ha reventado esa estadística. Aseguran que en números la lista de espera se ha reducido en casi 15.000 personas con respecto al año 2023, que están unificando las valoraciones para hacerlas en un solo acto y perder menos tiempo, que la cifra de beneficiarios de los servicios de dependencia llega ya a las 296.000 personas, el dato más alto desde que se activaron las prestaciones. Dicen que por tamaño de comunidad gestionan el sistema de dependencia más grande de todo el país, que son 1 de cada 5 personas atendidas en España, y que siguen haciendo un sobreesfuerzo presupuestario por la dependencia, porque el Gobierno lleva 2 presupuestos prorrogados. A pesar de ello, a pesar de que reconocen que hay necesidad de mejora, dicen que el peor dato no es este, sino los 1.275 días de espera que el sistema tenía en el PSOE en el 2015 con el PSOE. Bueno, Eugenia, en el caso que nos contabas, en el caso de Antonio Castillo, que tú contabas que a pesar de no poder hacerlo, el técnico que les atendió hizo la valoración de los 2 juntos. Claro, el padre falleció, la madre sigue viva, la valoración ya está hecha, ahora es espera de respuesta. Claro, les dijeron, en octubre les dijeron que tardarían aproximadamente 2 meses en resolver, sí, pero en noviembre murió su padre y estamos a puertas de febrero y todavía no han recibido respuesta. Como contaba Mónica, ha llamado incluso al defensor del pueblo, a la oficina del defensor, que en estos casos es bastante diligente a la hora de pedirle a la Junta explicaciones de cómo van los expedientes, sí, pero de momento no tienen respuesta. No hay valoración para su padre y tampoco para su madre. María Eugenia, muchísimas gracias. A vosotros. La valoración del padre llega tarde. El padre muere esperando los recursos para esa dependencia y esperando ahora a ver qué pasa con el informe de la madre. Esta imagen, digamos que Andalucía junto con Canarias es la que más tarda en atender a los residentes, pero no es un problema solo de Andalucía. El retraso en la ayuda para la dependencia. En el resto del país se repite esta situación, demoras para acceder a las ayudas, a los recursos de esta ley de dependencia. Mariola Lourido, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. En España, Mariola, de media, el tiempo que tardan las personas dependientes en recibir las ayudas supera los 300 días frente a los 180 que de máximo contempla la ley. Sí, hay 3 problemas claves en la dependencia. Falta dinero, la tramitación es muy farragosa y hay muchas desigualdades entre las comunidades autónomas. Las hay que la gestionan peor. Andalucía, como estamos hablando, más de 600 días tarda en resolver el expediente. Canarias, 574. Murcia, 514. Y las hay que gestionan mejor la dependencia. Frente a esos 20 meses, en Castilla y León, el País Vasco o Castilla-La Mancha, en 4 meses el expediente está resuelto, según datos del Observatorio de la Dependencia. Hemos hablado con Ana, es trabajadora social en Aragón, tiene solicitudes paradas desde septiembre. En estos momentos en la zona rural de Aragón, en la que yo trabajo, el procedimiento total se extiende a 8 o 9 meses en el mejor de los casos. Tengo todavía solicitudes de septiembre del año pasado que no han venido a valorar. A pesar del plan de choque del Gobierno que inyectó 4.000 millones de euros a la dependencia, después de los durísimos, recordemos, recortes de la era Rajoy, todavía hay casi 300.000 dependientes en lista de espera, o bien sin valorar, o con su proceso en trámite, o con el derecho reconocido, pero sin recibir todavía la prestación. Además de Andalucía, Cataluña también es otra de las comunidades donde más fallecen esperando en esa lista de espera. Ana nos cuenta que en su zona, hasta que fallece un dependiente atendido, no pueden meter a otro porque el Gobierno de Aragón no financia plazas de residencia ni tampoco horas suficientes de ayuda a domicilio. No se pueden prestar más porque ya hace 3 años que estamos en el tope de horas concertadas. Y si lo que el dependiente necesita es una plaza de residencia, no será una plaza pública porque el número de plazas no aumenta. En ambos casos, el recurso no llegará hasta que alguien fallezca y deje hueco para el siguiente. Bueno, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que lleva 18 años analizando el desarrollo de la ley y haciendo informes con datos oficiales del Inserso, pues afirma que el gasto por persona atendida ha caído un 25%, ha pasado de 8.000 euros al año en 2010
a 6.000 en 2024 y llevan tiempo, Ángels, observando que las cuantías de las prestaciones son a veces ridículas y que la atención, bueno, pues dicen que ha derivado a una especie de sistema low cost de bajo coste. Bueno, pues ya lo escuchan. Familiares y asociaciones de personas dependientes piden que se incremente la financiación, que consideran, y hay casos que lo demuestran claramente, que es insuficiente. Esto que nos contaban de Aragón, para que alguien pueda entrar en el plan de ayuda a dependencia tiene que fallecer alguno de los dependientes. Desde el Gobierno, Mariola, dicen que la reforma de la ley de dependencia está ya lista para ser aprobada y que con ella se van a agilizar los procesos para que las ayudas lleguen a tiempo a los solicitantes. Sí, esta reforma pues pretende simplificar los trámites, mejorar la atención domiciliaria y potenciar la teleasistencia. Lleva 5 meses bloqueada. El ministro Bustinduy se quejó públicamente de que Moncloa no se la aprueba en el Consejo de Ministros. Fuentes de su departamento señalan ahora a la cadena SER que las negociaciones con la parte socialista, digamos, van por muy buen camino para que se apruebe pronto. La Asociación de Gerentes de Servicios Sociales piensa, sin embargo, que la reforma no es una prioridad. Lo dice Álvaro Revilla. Antes de modificarla, que la ley se cumpla. Hay cerca de 300.000 personas desatendidas. Muere una persona cada 15 minutos en la lista de espera de la dependencia. Por lo tanto, esto nos parece prioritario. Que se cumpla la ley, que deje de haber personas desatendidas y que deje de morir gente en las listas de espera de la dependencia. Y para acabar con esta lista de espera se necesitarían, dicen, 2.000 millones de euros adicionales y claro, ni siquiera hay presupuestos y además reformar la ley, añaden, es un riesgo ante la difícil situación de precariedad del Gobierno para sacarla adelante en el Congreso. Mariola, María Eugenia, gracias a las dos. Hasta luego. A ti, hasta luego. Tiempo es lo que no tiene un dependiente. Primero, por su propia situación física, no tiene tiempo, pero tampoco tiene tiempo para esperar esa ayuda que necesita, esos recursos para una residencia, para poder tener cuidados en casa. Y tiempo es lo que tiene o abusa la administración, Antón, para repartir estas ayudas. Pero ¿sabes lo que hay? Hay dinero. Dinero hay, muchísimo. España es un país con muchísimo dinero. Es muy difícil reducir el tiempo de la lista de espera si tú haces, por ejemplo, un plan de choque contra la dependencia, como ha hecho este gobierno, un plan que se llama pomposamente de choque, pero que se queda muy por debajo de lo que realmente era necesario, y 9 comunidades autónomas reducen su gasto en dependencia. ¿Cómo es posible eso? Haces un plan de choque porque te estás quedando corto en financiación de la dependencia y hay 9 comunidades autónomas que aprovechan la oportunidad para reducir su inversión social en dependencia, compensando con el plus que les llega a través del Estado, a través de ese plan de choque. Es decir, aprovechan para hacer caja con la dependencia, con estas listas de espera de las que estamos hablando y este tiempo medio de gestión que leí ayer, que son 344 días, más de un año en todo el Estado español. Estamos hablando de un problema, lo acabáis de decir en la información, 2.000 millones. España, siglo XXI, 2025. Vamos como una moto. Somos la locomotora económica de Europa y no tenemos 2.000 millones para resolver este problema. Porque realmente, y en eso tienen razón los directores de centro, la ley es reformable, por supuesto. El proceso de reconocimiento es una auténtica tortura burocrática, no cabe en la menor duda. Pero puedes reformar la ley las veces que quieras. Si no tienes técnicos para gestionar esos procesos con agilidad, conseguirás reducirlo en 1 semana, 2, 3, 4. Es que ese es el problema. El problema es que los dependientes están ante administraciones que no tienen los recursos humanos y técnicos suficientes para agilizar este proceso, que ya de por sí es una tortura. Y yo creo que tengo que decirlo, no es un accidente que nos ha caído del cielo, ¿eh? O sea, yo creo que esto es una estrategia consciente por parte de todas las administraciones y esto es transversal. El sistema de dependencia es Hay ideología en la reducción de los presupuestos dedicados a la dependencia. Bueno, es evidente, igual que hubo ideología en los recortes masivos que se hicieron en la dependencia durante la gran recesión. Esta idea que nos vendieron o que nos han intentado vender de que la gran recesión nos cayó encima y no quedó más remedio que hacer lo que se hizo, no, hombre, no. O sea, se podía haber repartido los costes de otra manera y se podían haber repartido. No, pero me refería sobre todo que hay algo estratégico, porque el problema no es solo reconocer a los dependientes, el problema es después qué haces con ellos. Y ahí es donde entra la segunda parte ideológica de esta cuestión. La mayor parte de estas administraciones, sobre todo aquellas que habéis citado con más recortes, ¿cuál es el problema endémico que tienen? Que no tienen plazas, porque tampoco invierten en el sistema de atención.
no tienen plazas para dependientes, no tienen plazas para gente mayor. Y en lugar de hacer una inversión y un esfuerzo presupuestario para dotarse de las plazas que no tienen, ¿qué es lo que hacen? Concertar en condiciones, lo acabáis de oír, de low cost, con una oferta privada que está muy lejos de cumplir los estándares de calidad. Déjame que haga una pausa y así escuchamos también a Lasalle y a Estefanía con estos datos que estábamos dando, ¿eh? Y el dato con el que empezábamos: cada 15 minutos aquí en España muere una persona dependiente esperando recibir los recursos para su dependencia. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Estefanía Molina, José María Lasalle, Antón Losada, con los datos de dependencia, con los testimonios, con el testimonio, en este caso, de la hija de Antonio Castillo, un hombre que murió a principios de noviembre esperando, ya había sido valorado, ya habían ido a su casa, pero esperando la ayuda correspondiente. Y con este dato que hace la media de España, decíamos Andalucía y Canarias, dos de las comunidades donde es más larga la lista de espera, donde se tardan más días en recibir las ayudas las personas dependientes, la media de España supera los 300 días frente a los 180 que de máximo contempla la ley. José María. Bueno, claro, el conjunto de los datos que acompañan a la dependencia en nuestro país es realmente tremendo y lo dice alguien que, como muchos de los que están aquí seguramente nos escuchan, pues tenemos en casa pues a una persona dependiente, en este caso, en mi caso, es mi madre con una demencia precoz y que está afortunadamente en una residencia bien cuidada porque, entre otras cosas, existe el sistema de dependencia, en este caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que con las ayudas del Estado consiguen paliar lo que representa un esfuerzo cotidiano que desborda la capacidad de cualquier familia, ¿no? Que vaya eso por delante. Por lo tanto, este es un problema que va a ir a más porque está muy asociado al envejecimiento de nuestra sociedad. Yo no creo que haya realmente razones de fondo ideológicas. Creo que es más de mentalidad y que nos afectan casi generacionalmente, ¿no? Se ha producido un cambio en la estructura demográfica de nuestro país. Nos encontramos al día de hoy que los españoles con más de 65 años representan el 19,9%, pero en el 2030 serán el 23,8%. Y en el año 2060 serán el 27%. Es decir, el porcentaje aumenta y aumenta de una manera que desborda las capacidades, no sé si de previsión, pero sí al menos de gestión, tal y como está diseñado el sistema de financiación territorial y cómo se establece que debe financiarse la dependencia de acuerdo con la Ley 39/2006, que estableció un cambio en el modelo de financiación de la dependencia. Por lo tanto, yo creo que hay una serie de factores complejos de gestionar que desbordan probablemente el marco de las comunidades autónomas. Yo me he tomado el tiempo de estar estudiando un poquito el informe del Observatorio de Dependencia de FEDEA en su informe de noviembre de este año, y con respecto precisamente al porcentaje de personas fallecidas en cada fase de reconocimiento, con información a 31 de agosto de 2024, Andalucía, que era el caso que aquí comentamos, del total de solicitudes en tramitación, el porcentaje de fallecidos una vez que se le reconoce la dependencia es del 7%. Es mucha gente, ¿eh? Pero es que en Aragón es el 20,2%, en Asturias el 18,3%, en Cantabria, en mi tierra, es el 17%. No quiero seguir dando datos porque realmente es hasta cierto punto inquietante, preocupante, algo que no puede ser una cuestión ideológica, porque incluso en una comunidad autónoma como el País Vasco, donde además el 14% de la financiación de la dependencia depende solo de la administración del Estado, cuando tendría que ser el 33%, pero por el concierto el porcentaje es muy bajo, el porcentaje de fallecidos es del 10,8%. Es decir, que realmente estamos poniendo sobre la mesa una situación compleja que desborda el marco de gestión de las comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que convergen muchos factores. De hecho, en el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales del 21, que es el que estableció cuáles eran los criterios que debían informar una vez que se detectaron las disfuncionalidades del sistema, hay una serie de problemas
que son los que realmente, según ese acuerdo, inciden directamente en la gestión de la dependencia, que son conocer cuáles son los costes actuales de la dependencia atendiendo a los recursos, la distribución geográfica de la población, la profesionalización del servicio, sobre todo la prevención. Es decir, hay una serie de factores estructurales que, en mi opinión, más allá del impacto que nos provoca conocer casos como el que se comentaba aquí, en mi opinión, desbordan los marcos más políticos para entrar en un problema estructural. No nos damos cuenta de esto hasta que empezamos a ver cómo alguien querido se encuentra en una situación así. Antón, ahora iré contigo, pero Estefanía, que no la hemos escuchado. Voy contigo, Antón. Sí, yo creo que esto nos lleva a una conclusión obvia. Hace 20 años que entró en vigor la ley de dependencia y en España fue percibido como un enorme avance, obviamente, pero ningún derecho está plenamente conquistado si no tiene una dotación económica eficaz. Y eso es así. Y al eje que tú comentabas, Ángeles, a lo mejor del eje ideológico, yo también veo una profunda brecha territorial. Así, buscando un poco datos, veo que hay una distinción evidente entre lo que podríamos llamar comunidades ricas y comunidades más humildes, o que se ha dicho tradicionalmente más pobre. Las prestaciones para la dependencia son más elevadas en País Vasco, Navarra y Cataluña, y más bajas económicamente en Extremadura, Murcia y Canarias. Todo esto sumado a lo que decíamos de más listas de espera en Andalucía y Canarias. Luego, ¿dónde hay más centros? En Cataluña, País Vasco y Madrid. ¿Dónde hay menos centros? En Castilla-La Mancha y Extremadura. Y claro, yo creo que a veces, ¿no?, centramos el debate político en que si la amnistía, esto, lo otro. Lo que verdaderamente genera, yo creo, sentimiento de agravio territorial es tener la impresión que donde tú nazcas hay cosas como la sanidad, la educación o la dependencia fundamentales para un estado del bienestar que son muy distintas. Es decir, que tu familiar no va a poder ser tratado en las mismas condiciones. Yo tengo una amiga, que yo soy catalana, mi amiga es extremeña, y me hablaba del caso de su hermano que tiene una semidiscapacidad y él podría estar perfectamente en un piso y tener cierta autonomía si ese piso estuviera protegido, tutelado. Exactamente. Y claro, no encontraban piso para su hermano. Y eso yo creo que demuestra, y también me contaba, ¿no?, la enorme esfuerzo y la enorme gincana que hace su familia, por supuesto, con mucho amor, para cuidar de su hermano. Claro, es que no solo es la persona dependiente, también es la familia, es que compromete a la sociedad. Y luego esto, para mí, por último, remonta a una idea que me parece un poco triste, que hay personas que le son molestas al sistema. Si tú no eres productivo, ¿no?, si no eres un individuo, como se dice, con plenas capacidades, el sistema te da la espalda, bien sea porque eres una persona mayor, una persona con una discapacidad, una persona con una enfermedad crónica, etcétera. Entonces, estos son como personas que el sistema se apea de ellas y le da la espalda. Y yo creo que esto es muy triste, demuestra a veces la falta de humanidad que tenemos con las personas que sufren esta situación. Antón, ¿qué querías hablar? Sí, no, quería decir que sin negar la complejidad del problema y sin negar la transversalidad de las situaciones, que muchas veces se explican también en términos demográficos y en términos de población, ¿no?, donde hay más población, donde se concentra más población joven y donde se queda la población con mayor edad. Claro que es profundamente ideológico lo que está sucediendo. Fue profundamente ideológico el programa de recortes que se aplicó durante la gran recesión y que se presentó como algo inevitable. Bueno, se recortó ahí, se podía haber recortado en otros muchos sitios, pero casualmente siempre se recortó en los pilares del estado del bienestar. Por lo visto, para salvarnos de la crisis económica provocada por los mercados y el sector inmobiliario, había que recortar en sanidad, había que recortar en educación, había que recortar en dependencia, porque claro, la gente mayor es que toma mucho paracetamol y tiene la mala costumbre de vivir más años de los que debería, a lo mejor, ¿no? El segundo elemento ideológico que hay que tener en cuenta aquí tiene mucho que ver con algo que los que tuvimos alguna experiencia de gestión en este sector conocemos bien, que es que a principios del siglo XXI, el gran negocio en el que se metieron, por ejemplo, algunos bancos, eran las residencias. ¿Por qué? Porque la población envejecía y España estaba llena de gente que tenía una buena pensión y había que atenderla de alguna manera. ¿Qué descubrieron buena parte de esas empresas? Que sí, que España envejecía, pero que no había tanta gente con una buena pensión que pudiera pagarse una buena residencia. Y hubo que poner en marcha un programa de rescate brutal en la mayor parte de las comunidades autónomas de varias empresas, insisto, vinculadas en muchas ocasiones con el sector financiero, a través de conciertos con el sistema público. Y ahí entra el segundo elemento ideológico. Tú puedes atender a la gente mayor de dos maneras. Tú puedes invertir en recursos públicos, crear plazas públicas, contratar profesionales públicos, o puedes concertar.
Y desde hace 10 años lo que hacemos básicamente la mayoría de las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por la derecha, Galicia es un caso, es concertar plazas con el sector privado, rescatar al sector privado, rescatar plazas que el sector privado puso en el mercado creyendo que iba a hacer un gran negocio y descubrió que no, que para por lo menos compensar costes tenía que concentrar con el sector público. Y a la tercera pata ideológica, un ejemplo, Galicia. Galicia, en los últimos 4 años, ha hecho tantos recortes fiscales como dinero gastado en independencia. Si eso no es ideológico. El abierto, Estefanía Molina, José María Lasalle y Antón Losada. Vamos con esa imagen de la que les estamos hablando desde que hemos empezado el programa a las 6, y es esa riada humana de gazatíes que intentan volver a sus casas al norte de la franja. Miles de personas volviendo, caminando. A partir de las 8 ya han permitido el paso de vehículos, pero desde las 6 de la mañana solo estaba permitido el paso de gente caminando. Un regreso que se ha reanudado a eso de las 6 de la mañana, insistimos, después de que Israel haya reabierto, después de que ha estado varios meses cerrado uno de los pasos hacia el norte de la franja. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días de nuevo. Bloqueó Israel este domingo los accesos, decidió no abrirlos, como había anunciado. Eso provocó el hacinamiento de miles de personas que intentaban volver entonces a su hogar. Justificaba Israel el cierre de este paso, o la no apertura de este paso, argumentaba que lo hacía ante un incumplimiento de la tregua por parte de Hamás, pero las fuerzas israelíes finalmente han acordado el acceso a las carreteras después de que el grupo terrorista anunciara la liberación de 3 rehenes que de momento está anunciada para el jueves. El regreso de los gazatíes al norte de la franja es una de las condiciones del alto el fuego, así que esa imagen impresionante que describías de esa marea humana de civiles que estamos viendo significa que el alto el fuego se sigue aplicando, con lo cual es una buena noticia. Se retoma su vuelta y por tanto es un alivio. Han retomado ese camino de vuelta a las 6 de esta mañana exactamente, pegados a la costa, acarreando sus enseres por una de las 2 vías que Israel se ha comprometido a reabrir después de horas de bloqueo, escudándose en que jamás había incumplido con la entrega de los rehenes de este pasado sábado. Liberaron a 4 mujeres soldado, pero no a una civil, que también reclama el gobierno de Netanyahu. Al primer ministro israelí le dieron garantías anoche de que esa civil está viva y será liberada esta semana, y en fin, le han quedado pocas excusas para seguir bloqueando ese retorno de los gazatíes hacia el norte que estamos viendo en directo esta mañana. Y luego, Pablo, están las palabras de Donald Trump este fin de semana sobre la franja de Gaza, que yo creo que generan todavía más intranquilidad en un territorio ya de por sí muy convulso y muy frágil, porque dijo Donald Trump, volvió a hablar de la necesidad de limpiar, y esta es la palabra que utilizó, de limpiar Gaza, en referencia a la deportación de 1,5 millones de palestinos que él cree que deberían irse a países como Egipto o Jordania, y esto también ha provocado reacciones en los países árabes. Bueno, lo decíamos a las 8, los propios gazatíes están respondiendo esta mañana a Donald Trump y dejando claro que quieren esa quedarse imagen es la respuesta. Totalmente, quieren quedarse en su tierra aunque solo haya escombros, que están muy lejos de aceptar esa apuesta que el presidente planteó a la prensa a bordo del Air Force One. Clean out, la apuesta de limpiar Gaza de palestinos, limpiar la franja, con las connotaciones que tiene ese verbo en el actual contexto, y que, por si quedaba alguna duda, es el sueño de los sectores más ultras de Israel, que aspiran precisamente a colonizar la totalidad del territorio palestino, y son los que han aplaudido con mayor entusiasmo esas palabras de Donald Trump, que les ha lanzado otros guiños, como la elección de un embajador, por ejemplo, partidario de la expansión de los territorios ocupados en Cisjordania. Bueno, pues con todo esto va creciendo la preocupación regional sobre la deriva que pueda tomar el conflicto de Oriente Próximo a partir de ahora. Jordania, que es, como tú decías, uno de los 2 países que señaló Trump como destino de los palestinos, respondió públicamente al presidente. Su ministro de Exteriores recordó la oposición firme a cualquier desplazamiento forzado de los palestinos, como siempre han hecho junto a Egipto, que es el otro país señalado por Trump, y que siempre se han resistido a recibir semejante éxodo de palestinos a su territorio. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Por otra parte, esto en Gaza, por otra parte está la situación en el Líbano, porque ahí Israel y Hezbollah han firmado una prórroga del alto el fuego que se firmó el pasado noviembre, que terminó ayer, terminaba el plazo ayer domingo, se ha ampliado, la tregua durará hasta el próximo 18 de febrero. En Líbano está Miguel Flores. Miguel, buenos días.
Buenos días, Ángeles. De todas formas, a pesar del anuncio de que se renovaba esa tregua o se prolongaba esa tregua hasta el 18 de febrero, el ejército israelí aprovechó que el domingo terminaba la caída del alto el fuego para bombardear algunas zonas del sur del país, donde, por cierto, las fuerzas hebreas no se han retirado al 100%, a pesar de que este era uno de los compromisos firmados por el gobierno de Netanyahu. Y ayer estos ataques israelíes provocaron al menos 22 muertos y decenas de heridos. Sí, 22 muertos en el Líbano en el día más sangriento desde que se aprobó el alto el fuego entre Hezbollah e Israel el pasado mes de noviembre. Ayer domingo, como decía, se cumplía el plazo para que el ejército israelí retirara sus tropas del sur del país, aunque Benjamin Netanyahu ya había avisado de que sus tanques seguirían ocupando zonas fronterizas. Pese a ello, cientos de libaneses emprendieron el camino de regreso después de meses desplazados, a lo que Israel ha respondido con fuego. Además de los 22 muertos, el día de ayer dejó 124 heridos. Esta es nuestra tierra, no nos vais a asustar, volved a vuestras casas con vuestras familias y nosotros haremos lo mismo, gritaba una mujer apostada delante de un tanque en Marun al-Ras. Los habitantes de este y otros pueblos como Hiam de la frontera han publicado en las últimas horas vídeos en los que se enfrentaban cara a cara a las tropas. Pero Netanyahu no ha dado luz verde para que los 60.000 israelíes desplazados del norte del país, del otro lado de la frontera, vuelvan a sus hogares en Israel. Al contrario, la última hora de anoche, el gobierno libanés, que desde este mes preside un comandante militar cercano a Estados Unidos, anunciaba que el plazo de la retirada israelí se extendía hasta el próximo 18 de febrero. Hezbollah, por su parte, no ha prometido venganza como lo hizo en septiembre cuando empezó la guerra, ni ha llamado a la lucha tampoco. La guerra de los últimos meses ha descabezado por completo su estructura militar y política, y el secretario general del partido, que habló ayer, exigió responsabilidades esta vez al nuevo gobierno. Lo que ahora muchos temen aquí en el Líbano es que sin nadie que les ponga freno, los israelíes prolonguen la ocupación de los pueblos del sur indefinidamente. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángeles. Hasta luego. Resulta absolutamente, Lasalle, inquietante lo que está pasando, más inquietante de lo que ya ha pasado. Primero, ver esa columna de ciudadanos gazatíes que van hacia el norte con esa sensación de que todo ha terminado, cuando nada ha terminado y cuando la situación sigue siendo de extrema fragilidad. Y acompañado a esto, las declaraciones de Donald Trump hablando de limpieza de Gaza y de esa posibilidad de que los gazatíes se vayan a Egipto y a Jordania. Es todo absolutamente inquietante, a pesar de que llevamos unos cuantos días sin bombardeos, sin ataques y donde la gente puede sobrevivir de una manera mejor. Bueno, inquietante, casi me atrevería a decir inmoral en términos sí. éticos, porque en un contexto como el que estamos viviendo, donde desgraciadamente tenemos que recordar lo que sucedió en Auschwitz ya hace unos cuantos años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, pues resulta absolutamente despreciable escuchar en boca de alguien que ha sido elegido democráticamente por su pueblo que se debe limpiar con lo que implica además el término to clean up en inglés, ¿no? Que es limpiar, adecentar, pulir, poner orden. Es decir, hay toda una serie de elementos que acompañan la semántica de la palabra que te colocan ante un escenario que recuerda un poco, como diría Klemperer, la lengua del Tercer Reich, en el sentido de que hay una justificación de lo que puede significar que cuando algo humano molesta por ciertos factores, la mejor manera de acabar con ello es precisamente haciéndolo desaparecer, ¿no? Claro, esta banalización del mal que estamos viendo en boca del actual presidente de los Estados Unidos, pues va a ser desgraciadamente una constante en los próximos años, porque de alguna manera eso es lo mismo que se está aplicando como escenario para la relación con los migrantes ilegales que están dentro de Estados Unidos y que viven y trabajan y que se acercan a los 2 millones, y ahí está el acuerdo con Colombia formalizado ayer, pero es borrar incluso de la geografía la incómoda palabra de México, de un golfo que comparte con Estados Unidos, ¿no? Sin importarle la historia y nada, porque es que ahí está la ideología hoy. La ideología hoy ya es realmente una frontera entre la dinámica de una derecha
alternativa que se ha convertido en una internacional reaccionaria que piensa el mundo sobre la base, casi me atrevería a decir, de una limpieza étnica, porque no hay que olvidar que en la derecha alternativa norteamericana, y esto viene de tiempo atrás, hay la idea de que la comunidad blanca y occidental debe emanciparse de las dinámicas que por la guerra cultural han impuesto a esta comunidad. Y entre otras es, por ejemplo, entender que la dignidad humana es un valor que trasciende a esa comunidad y que, por ejemplo, en el caso de los gazatíes está claro dónde está, ¿no? Sí, yo creo que la llegada de Trump generó muchas expectativas por esta idea que él vendía de que los conflictos internacionales él los resolvía en 5 minutos. Y de hecho, el alto al fuego que se logró justo antes de que él fuera investido generó esa expectativa, aunque él mismo dijo que tampoco creía que fuera a ser fuerte ese alto al fuego en el conflicto en Gaza. Pero luego también le hemos visto una visión, yo creo, frívola, esta idea de que Gaza es un sitio hermoso, creo que llega a decir que se pueden hacer cosas bellas allí. Al lado del mar. Claro, que el clima es bueno. Y luego esta idea de una limpieza. Hombre, si esa limpieza es para ayudar a la gente a reconstruir sus casas, no hace falta que la gente se vaya. La gente querrá estar allí para reconstruir sus casas. Los propios países, Egipto y Jordania, han dicho que no quieren ese desplazamiento. Por obviamente el miedo que existe a que si la población gazatí se desplaza a otros países, aproveche Israel y se quede con todo ese territorio. Entonces, un poco yo creo que su ambivalencia viene motivada de yo soy el hombre fuerte, pero tampoco hay un plan para el día después. Y es más, su vicepresidente, J.D. Vance, por mucho que se haya logrado este alto al fuego, Trump desbloqueó acto seguido unas bombas para Israel y su propio vicepresidente es profundamente defensor de lo que hace Israel. Su propio vicepresidente, incluso la crítica que le hacía a la administración Biden era que le hubiese dado la ayuda a cuentagotas a Israel, que tendría que haber enviado la ayuda para que el conflicto se terminara cuanto antes. Claro, cuando tú te encuentras ese escenario, ves ese terreno gris donde se mueve entre la frivolidad y la ambivalencia, que en el fondo yo creo que nadie tiene a día de hoy que la solución para lo que está padeciendo la población gazatí. Y luego también esta idea que yo creo que muchos demócratas seguramente están arrepentidos, de Biden les parecía mal, pero ¿es que acaso Trump les parece mejor en la cuestión de Oriente Medio? En el abierto, Estefanía Molina, José María Lasa y Antón Losada, que no habíamos escuchado todavía, hablando de la situación en Gaza, con esas imágenes que estamos viendo desde primera hora de la mañana de los gazatíes intentando retornar al norte del país, y esa amenaza de Donald Trump de limpiar la franja de Gaza. Esta es la expresión exacta que utiliza Donald Trump. Limpiarlo porque es un sitio estupendo, tiene un clima estupendo y está junto al mar. Eso lo dijo mientras firmaba las órdenes ejecutivas el primer día en la Casa Blanca. Sería importante recordar que uno de los mayores negocios del complejo industrial militar norteamericano de los últimos 30 años fue la reconstrucción, entre comillas, de Irak. Negocio billonario, diría yo. Gaza es una tierra de oportunidades en este momento para ese mismo complejo industrial /militar. Yo creo que con Trump no deberíamos cometer el mismo error que seguramente cometimos en su primer mandato, ¿no? Que es pensar que no está diciendo lo que está diciendo, porque es tan terrible que no puede ser verdad. Porque si algo está claro es que, primero, normalmente suele ser verdad, dice lo que está diciendo, pero es que además esta vez, a diferencia de la primera legislatura, esta vez hay plan, ¿eh? Creo que ya lo hemos comentado aquí varias veces. Dice lo que dice, hasta el momento está diciendo lo que hace y haciendo lo que dice. Y se corresponde exactamente con el plan que nos ha venido anunciando, especialmente durante la campaña. Yo creo que en el caso de Oriente Próximo, claro que hay un plan, es que no lo puedo decir más claro. Gaza pasa a ser de Israel. Punto. En las condiciones en las que establezca Israel. Punto. Y si hay que echar a los palestinos, se les echa. Y si tienen que irse 1,5 millones a Egipto, se van. Y lo mismo va a suceder con la parte ocupada del Líbano, que va a seguir siendo ocupada en los términos que establezca en este momento Israel, que cuenta con el apoyo absoluto, mejor dicho, Netanyahu, que cuenta en este momento con el apoyo total y absoluto de la administración Trump, que por si nos quedaba alguna duda, como apuntaba Estefanía, pues acaban de liberarle el arsenal que estaba retenido
en los Estados Unidos por la anterior administración Biden, que era terrible y era cómplice del genocidio y eran horribles y malísimos y no hacían nada para proteger a los palestinos. El plan es clarísimo, es obvio, es evidente, y ahí yo creo que juega con dos elementos. Uno, la Unión Europea está a lo suyo, es decir, al búnker en el que nos hemos instalado desde hace 20 años, y los países árabes, ya sabemos que la solidaridad que han tenido con los palestinos a lo largo de la historia es la que es. Y que además en este momento es un mundo profundamente dividido por esos dos polos de poder que significan Arabia Saudí por un lado e Irán por el otro. Pero vamos, que el plan no puede estar más claro. Es que además lo dice él, lo expresa. Es que lo expresa verbalmente. Y no con un lenguaje diplomático que haya que andar buscando. No. Gaza limpia y que se queden en las condiciones que establezca Israel. Y además, dejemos también otra cosa que no hemos recordado y que dijo también el primer día. Él no cree en que este alto el fuego vaya a durar. Va a durar exactamente el tiempo que le convenga a Netanyahu, sobre todo por razones de política interna. Y hay una cosa que dices que me parece muy importante, que no pensemos que no dice lo que quiere decir, dice lo que quiere decir sí, y lo que va a hacer. Y lo que va a hacer, exacto. José María. Bueno, creo es un problema anunciado porque disiento ya en el primer mandato de Trump era plenamente coherente y su propuesta política respondía también a una mirada... Pero no había tanto plan, ¿no? El plan existe. O confiábamos más en los mecanismos que pudieran parar. Pensábamos que la institucionalidad que prevé la Constitución norteamericana iba a ser capaz de obstaculizar la capacidad de él para poder ir introduciendo un minado de la democracia liberal en Estados Unidos, que es lo que ya sucedió en su primer mandato. Lo que pasa es que ahora, además, ha sido capaz de perfeccionar el maga tecnológico que ha operado en redes y que ha creado realmente un modelo de negocio alrededor de la explotación en forma de ocio del odio que proyecta su discurso y que le ha dado todavía mayor número de adeptos y una eficiencia en el modelo para propagar su populismo autoritario hasta niveles donde ya tiene que superar no la corrección política, sino que es que la incorrección política se convierte en sistémica y se explica en una narrativa donde puede decir cosas que son absolutamente intolerables en una democracia liberal, como es deslizar lo que acaba de plantear con respecto a los palestinos en Gaza, ¿no? O lo que ha dicho respecto de los migrantes sin papeles en Estados Unidos. Y este va a ser el pan nuestro de cada día porque supera las fronteras ideológicas de hace 20 años. Es que hay que entender que, y vamos a tener que ir interiorizándolo, él tiene una mirada blanca, y hay que decirlo así, una mirada blanca que entiende la eugenesia como una parte razonable de su discurso, porque de lo que se está jugando Estados Unidos es su futuro, el futuro como nación blanca. Eso es lo que le ha dado la victoria electoral en Estados Unidos. Pero la frontera de lo blanco no se basa en la ideología de hace 40 años. Por eso puede establecer una relación con Netanyahu y con Israel, porque a pesar de su procedencia germánica, hay una serie de conexiones intelectuales y políticas que ha gestado la derecha alternativa antes incluso de que él llegara a ser el primer mandatario de esta ideología política hace 8 años, que es lo que nos está colocando ante una situación absolutamente impensable y que, ojo, en mi opinión, y lo digo ya aquí abiertamente, y en ese sentido a veces siento un poco ser Cassandra, ¿no? Por este tono anticipador de determinados escenarios, pero es que va a la guerra, está buscando la guerra directamente con China y está buscando llevar a China a la trampa de Tucídides famosa, buscando abiertamente la ventaja militar que tiene sobre China a la que le quiere romper el espinazo. Y esto es lo que está buscando, y este es el escenario realmente aterrador que tenemos por delante. Y por eso Israel le tiene que dar garantías territoriales de seguridad. Y por eso quiere garantizarse Groenlandia para tener materias primas críticas y tierras raras. Y por eso quiere controlar el canal de Panamá. ¿Por qué? Porque los latinos lo gestionamos mal. Hemos tenido 7 meses el canal paralizado por el cambio climático, entre comillas, porque ya no hay agua suficiente para garantizar el flujo de agua entre el Caribe y el Pacífico,
y ya está él, hombre blanco, para resolver el problema que los latinos no somos capaces de gestionar. Porque está buscando garantizarse las condiciones logísticas para mantener una guerra abierta si se diera con China dentro de 2 años en Taiwán. Y esto es lo que debemos ir preparándonos y de verdad denunciándolo y anticipándolo. Porque lo que viene es realmente mucho más complejo de lo que parece. Estefanía. Sí, hablaba de Lasalle de esta mirada blanca. Y yo creo que Trump ha establecido una nueva doctrina, que es esta especie de, que es muy común también en las ultraderechas europeas, de nuevo sentido común. Este nuevo sentido común a veces se vende que está desprovisto de valores y es en aras de la eficiencia. Y esto se ve muy claro, ¿no?, en cómo los tech bros, los señores de Silicon Valley, han tomado las riendas de la política económica. Pero esta especie de nuevo sentido común es un nuevo sentido común para tu comunidad. Es decir, aquello que dentro de tu comunidad de valores está bien visto y bien aceptado, está ok, aunque deje fuera los valores, digamos, universales. Por ejemplo, en inmigración, decían los tech bros, y ahí el discurso ha sido muy evidente y cómo ha ido cambiando. Dijo Trump, no, hay que cerrar las fronteras, aquí ni un inmigrante más. Y dicen los tech bros, no, inmigrantes los que nos convengan para nuestras empresas. De hecho, esta batalla ya se la ha ganado Elon Musk, algunas personas que eran muy cercanas a Trump, esta idea de los visados para que puedan venir personas altamente cualificadas a trabajar en nuestra empresa. Por tanto, vemos que el factor, el componente ya no es los derechos humanos o la inmigración en sí misma, es la eficiencia, una eficiencia basada en el modelo capitalista o en el modelo neoliberal que les viene bien a estos tech bros. De hecho, digo que esto es común en las ultraderechas, esta idea de vamos a apearnos de los valores. No, pero en el fondo sí hay muchos valores detrás de lo que tú estás diciendo. Recuerdo una entrevista a Buxadé, líder de Vox en el Parlamento Europeo, que decía algo así como que el tema de la inmigración tampoco no había que verlo desde un punto de vista, no sé si decía de la humanidad o desde un componente moral, creo que dijo un componente moral, sino, y ahí vemos como hay unas nuevas tesis ya de la ultraderecha que se está nutriendo también de tesis liberales, de esta idea de inmigrantes sí, pero los que sean productivos para la economía, los que no, como casi que nos da igual. Claro, es ahí la trampa de que no hay valores. Claro que no hay claro que hay valores. Los valores que te interesan nutrir los para suyos. Tu proyecto. Exactamente. Y yo veo que esto se replica todo el tiempo en la esfera internacional, también en el caso del trumpismo. Antón. Sí, yo quería volver un momento a Gaza, ¿no? Porque efectivamente el panorama es sombrío, pero como diría Simeón, a lo mejor tenemos que ir un poco partido a partido, ¿no? Y en este momento tenemos una situación en Gaza que yo creo que es evidente cuál es la estrategia que hay detrás. Es decir, los palestinos fuera de Gaza. Y lo que tenemos que preguntarnos es qué podemos hacer los demás. Y lo que a lo mejor deberíamos preguntarnos en esta línea que apuntaba Lasalle, estoy completamente de acuerdo con él, de alertar que lo que viene es en serio. Esta idea de no hay un bufón en la Casa Blanca que de vez en cuando dice cosas, pero como está rodeada de gente que sabe de esto, pues ya no las hace. No, ni es un bufón ni dice cosas que no hace, porque las va a hacer. Y además tiene socios y esta vez tiene estructura para hacerlo, cosa que no tenía hace 8 años. Estructura en términos burocráticos y en términos técnicos gracias al proyecto 2025, ¿no? Entonces la pregunta es ¿qué podemos hacer los demás? Y la pregunta es, ¿la Unión Europea, que es el mayor socio comercial de Israel, no puede hacer nada? Realmente no puede hacer nada. Un tercio del comercio internacional de Israel es con la Unión Europea. Somos seguramente, fuera de Israel, el factor que más puede influir desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la presión económica sobre Israel. Realmente no podemos hacer nada. No puede hacer nada la Unión Europea, no ya por cuestiones humanitarias, que por supuesto, y por cuestiones éticas y morales, sino por cuestiones puramente estratégicas, geopolíticas. Es decir, la Unión Europea no puede permitir que la situación en Oriente Próximo se desequilibre de esta manera. ¿Por qué? Primero, por proximidad geográfica y segundo, porque pensando en lo que va a venir en los 4 años de mandato es una pésima noticia para Europa, que en esa confrontación, que a mí me parece obvia, entre China y Estados Unidos, Europa tiene que encontrar un lugar. Y aquí, en Oriente Próximo, seguramente es el primer escenario en el que tiene que aprender que el lugar que ha ocupado hasta ahora, que es ensimismarse y convertirse en un búnker en el que solo le preocupan los problemas que nos pasan a nosotros los europeos, ya no va a funcionar. Lasalle, que pedías la palabra. El problema, Antón, es que Europa se ve atrapada por sus culpas y por sus complejos en la relación con el Oriente Próximo.
Alemania no tiene capacidad. Sobre todo Alemania, ¿no? Alemania no tiene capacidad de interlocución y Francia tampoco. Y Francia es que además ha sido una potencia colonial en el Oriente Próximo y es en gran medida responsable también del alineamiento territorial de lo que fue el Oriente Próximo después de la Primera Guerra Mundial. Y los británicos, por supuesto, aunque no estén dentro, pero forman parte también de la ecuación, con lo cual Europa no tiene herramientas realmente para operar con una cierta desinhibición a la hora de defender los planteamientos morales, éticos, de defensa del derecho internacional, porque muchas veces ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias. Y a eso se añade precisamente que no tenemos socios con los que poder interactuar, porque ninguna de las monarquías del Golfo, ninguno de los países que pudieran ser aliados, incluso Egipto, se encuentran en condiciones de corresponder una intervención europea en la región a la altura de las circunstancias. Y luego yo creo que, y quería solo comentarle una cosa a Estefanía, yo no creo que en el pensamiento precisamente del populismo de la extrema derecha internacional esté el pensamiento liberal. Precisamente está la destrucción del pensamiento liberal. No confundamos el tecnolibertarismo que practican los gurús de Silicon Valley, que es muy poco liberal, y las ideas que están ahí, porque lo que tratan de reventar es precisamente el liberalismo que acompaña a la democracia. Es decir, los valores del liberalismo, que es la moderación de la mayoría, son los aspectos que han configurado precisamente con reglas, con competencia, con los valores que han acompañado la construcción del mercado, también incluso en Estados Unidos durante muchísimos años, lo que han hecho posible precisamente la civilización democrática como la entendemos. Lo que más odia la derecha alternativa norteamericana es el liberalismo, por el componente humanitario que la Unión Europea es mucho más que la suma de sus por alusiones. Primero Estefanía y después contigo. No. Pero yo no he aludido al componente liberal, he hablado del capitalismo y del neoliberalismo, de los pero ha habido un tech momento en que se ha hablado del liberalismo. No me refería al liberalismo político, me refería a la cuestión económica que plantea Trump. Y luego lo que tú comentabas de China y de Taiwán, cuidado, esto no es en descargo de Trump, pero los planes de la administración americana sobre Taiwán son previos a Trump. La administración Biden, porque en Estados Unidos el Departamento de Defensa tiene entidad propia más allá del gobierno de turno, hay unos intereses de la defensa americana, la idea de centrarse en la agenda del Pacífico estaba mucho antes. Tanto es así que más allá de que Estados Unidos haya ayudado a Ucrania por una cuestión moral, también lo ha hecho porque eso permitía debilitar a Rusia para poderse centrar en la agenda del Pacífico. Antón. Asumiendo el diagnóstico histórico que hacía Lasalle sobre los problemas de Europa, eso es precisamente lo que tenemos que cambiar. Pues la Unión Europea es mucho más que la suma de los países que la componen. Y ahí hay un país que se llama España, que sí puede jugar un papel de liderazgo y que a lo mejor deberíamos plantearnos, igual que somos en este momento la locomotora económica de Europa, podemos ser también la locomotora ideológica de Europa. Dejadme que cuente dos asuntos que de alguna manera han salido porque van muy ligados. Uno de ellos tiene que ver con el trato a la inmigración que da Donald Trump, a las famosas redadas, a las expulsiones de los migrantes sin papeles, y es que esto ha desatado una guerra con Colombia que ha durado poco tiempo, una guerra arancelaria que es verdad que ha durado una guerrita que ha durado unas horas, pero que nos ha tenido a todos ahí pendientes porque se amenazaron Donald Trump y Gustavo Prieto con aranceles. Bueno, primero Donald Trump a Colombia porque no quiso recibir a migrantes deportados, después Colombia dijo pues responderemos con la misma moneda y al final parece que ha habido acuerdo entre los dos. Bayo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Ángels? Trump amenazó con imponer aranceles al país sudamericano. Petro devolvió las amenazas. La crisis queda resuelta porque Colombia acepta las deportaciones de migrantes en situación irregular y la administración Trump suspende de momento los aranceles. Eso es lo que dice Washington. La amenaza de represalias comerciales pesaba, recordemos, sobre países como México, sobre Canadá, sobre China, incluso la Unión Europea, pero ha sido Colombia el primero en sufrir los efectos directos de la ira de Donald Trump. La decisión del gobierno de Estados Unidos de cerrar la sección de visas en la embajada en Bogotá. Al presidente estadounidense no le gustó nada que el muy impopular y socialista Gustavo Petro, así se refiere a él en Truth Social, en su red social, se negara a recibir 2 aviones militares norteamericanos con inmigrantes colombianos deportados desde California. No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones, exclamaba Trump ayer al anunciar la revocación de visados a los funcionarios del gobierno colombiano y la imposición de aranceles del 25% a sus productos. Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos, respondía Petro, túmbeme
y le responderán las Américas y la humanidad. Imponía el presidente colombiano un recargo similar al estadounidense, del 25% a los productos estadounidenses, algo que desató el temor de los empresarios colombianos, que consideran que esa guerra arancelaria es un suicidio económico. Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia, no solo le vende café, también minerales, petróleo, frutas y, ojo, flores como las millones de rosas cuyo envío a Estados Unidos por San Valentín peligraba ayer a esta hora. Así que la exministra colombiana, María Claudia de la Couture, que preside actualmente la Cámara de Comercio Colombo-Americana, pedía menos Twitter y más diplomacia. No es el momento de nacionalismo ni de populismo. Miles de empleos y sectores productivos están en riesgo. Y parece que Gustavo Petro ha hecho caso. Tras 12 horas de ese impasse, como lo llamó el gobierno colombiano, el presidente reculaba y se plegaba a las exigencias de Washington. Lo explicaba así su canciller Luis Gilberto Murillo. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados. Washington podrá así reactivar en unas horas las deportaciones de colombianos sin papeles en vuelos militares y civiles que aterrizarán sin limitaciones ni demoras en Colombia. Es lo que reza el comunicado emitido por la Casa Blanca, con el que Trump anuncia que suspende el castigo a Bogotá, pero deja en el aire un mensaje de advertencia a ese país y al resto del continente. No va a permitir que nada ni nadie se interponga en su plan de deportar a millones de indocumentados. Lo que esta mañana denominábamos la política de la coacción, pero es que hay más efectos de la administración Trump, de estos primeros compases de la administración Trump, la injerencia, ya lo saben ustedes, de Elon Musk en las elecciones en Alemania que se celebran el mes de febrero. Ha vuelto a reflejar explícitamente Elon Musk su apoyo a la extrema derecha de Alternativa por Alemania. Ha participado en un acto de inicio de campaña de esta formación. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Llegó a decir en esta intervención que hizo a través de videoconferencia que los niños alemanes no deberían ser culpables de los pecados de sus padres y de sus abuelos. Eso ha generado muchísima polémica, precisamente por las voces que pida que se mantenga la memoria del pasado en Alemania. Musk pide olvidar precisamente ese pasado en un acto de la extrema derecha, pero es que lo hace justo un día antes, Carmen, del 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, que se cumple hoy. Efectivamente, los comentarios de Elon Musk son contrarios a la memoria histórica alemana, que recuerda y asume la responsabilidad del Holocausto. El magnate tecnológico se dedicó a hablar de la grandeza de Alemania y de la necesidad de dejar atrás la culpa. Le escuchamos. It's okay to be proud to be German. This is a very important principle. Es muy importante que la gente se sienta orgullosa de Alemania y de ser alemana, de sus valores y cultura, y no de todo lo que es parte del multiculturalismo que todo lo olvida, decía Musk ante unos 3.200 simpatizantes de la formación ultra. En su intervención también se ha postulado por recortar competencias a la Unión Europea, pero sin explicar que lo pide porque perjudican a sus empresas. Y mientras Elon Musk hablaba, decenas de miles de personas se manifestaban en 60 ciudades de Alemania contra el partido de ultraderecha, también contra el líder de los conservadores, Friedrich Merz, que presentará esta semana en el Parlamento una moción para endurecer la política migratoria y que aceptaría los votos de la extrema derecha para sacarla adelante. Y Carmen, decíamos que hoy se cumplen 80 años de la liberación del mayor campo de concentración del régimen nazi. Habrá varios actos de homenaje. El principal será en el propio campo. Van a acudir 59 delegaciones internacionales. Entre ellas hay una delegación española también. Sí, se espera la presencia de algunos supervivientes y numerosos invitados de todo el mundo, entre ellos los reyes de España, el rey Carlos de Inglaterra o el presidente francés Emmanuel Macron. Por Alemania acuden el presidente de la República, Steinmeier, y el canciller Scholz. Más de 1 millón de personas, en su mayoría judías, fueron asesinadas allí. Muy pocas pueden contar en primera persona su historia. La cadena SER ha hablado con una de ellas, con Albrecht Weinberg, que nos recibió junto a otros medios internacionales. Albrecht llegó a Auschwitz con 18 años. Está a punto de cumplir 100 años, pero su memoria guarda intacta su paso por 3 campos de concentración y 3 marchas de la muerte. Le enviaron a hacer trabajos forzados. Cuando fue liberado, Angers pesaba 29 kilos. Los ingleses le encontraron en el campo de Bergen-Belsen entre una pila de cadáveres. Albrecht comparte ahora su historia con estudiantes de toda Alemania. A los jóvenes les digo que no tienen que ser tímidos cuando la ultraderecha es tan odiosa y difunde propaganda. Debemos asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder. Hay que sentarse a la mesa y resolver pacíficamente las diferencias. Dice, solo una vez ha vuelto a Auschwitz, cuenta que fue directamente al crematorio a llorar a sus padres allí asesinados. La celebración llega a Angels en un momento muy delicado, con el antisemitismo y las fuerzas de ultraderecha en pleno auge en todo el mundo. Carmen, gracias.
A ti un saludo. Reclamabas tú, Antón, el papel de Europa, de una Europa sacudida por esta oleada populista de ultraderecha que se ve crecida con la victoria de Trump y la actuación, por ejemplo, de Elon Musk. Bueno, es que yo la primera lectura que saqué de la coronación de Trump, porque eso no fue una jura presidencial, fue una coronación, es que era un acto no pudo hacer mayor declaración de intenciones de lo que piensa hacer en Europa. Solo había que ver la lista de invitados y por qué estaban allí. Aparte de por sus afinidades ideológicas. ¿Qué es lo que comparten? Unión Europea fuera. Acabar con la Unión Europea. Porque en ese escenario de conflicto global, Europa en este momento es el territorio donde se están jugando las bazas principales. Y la Unión Europea es el enemigo a batir. Y en eso están unidos Putin y Trump, que tienen el mismo objetivo. El Putin invadió Ucrania sobre todo como un acto de agresión a la Unión Europea y ahora a Trump le conviene que eso se resuelva favorablemente hacia Trump y evidentemente va a promover su administración y sus socios capitalistas, tecnobrocs o como le queráis llamar, van a promover y van a financiar a todas las opciones políticas que en este momento hay en todos los países de la Unión Europea cuyo eje principal en su programa político, en su proyecto político sea acabar con la Unión Europea. Y Alemania es solo el primer país. Todos los países europeos que entren en proceso electoral, por las razones que sean, van a encontrarse con esta estrategia que no es solo de Musk, es una estrategia de la administración Trump. Sí, a mí me llamó poderosamente la atención que un partido de ultraderecha como AfD, que se reivindica profundamente nacionalista, el invitado estrella sea un señor que de la soberanía nacional de los países parece que le da un poco igual, que lo que quiere es que las reglas internacionales sean mucho más relajadas para que él pueda hacer sus negocios. Por tanto, invitas a un señor que está haciendo como una nueva especie de imperialismo mundial a través de la tecnología a tu acto de gente ultranacionalista. No tiene ni pies ni cabeza. Como tampoco la tiene el hecho de que muchas ultraderechas europeas, que van de nacionalistas, de la soberanía nacional, que dicen que se ha perdido por la inmigración, por la dictadura woke, etcétera, también sean las mejores aliadas del imperialismo ruso, de Putin. Entonces esto ya es una incongruencia ideológica de base. Luego también, con la cuestión de AfD, yo creo que obviamente es trágico. Pocas veces yo he tenido el estómago más boca abajo que el día que visité Auschwitz. Cualquier persona que tenga la oportunidad debería ir a ese lugar y entender. Pero lo que ocurre, lo que estamos padeciendo en Europa, es que hay una brecha con la memoria. Las nuevas generaciones, yo creo que hay una especie de banalización de lo que ha sido el pasado, también a lomos de los discursos de la ultraderecha. A mucha gente joven se le dice, no, es que en verdad no vivís en un sistema de libertades. Claro, mientras sus políticas, las que promueven, todavía te quitan más libertades, ¿cómo te la cuelan? Diciéndote que tú no vives en un sistema de libertades. Yo creo que la única noticia positiva de todo esto es que a día de hoy la mayor parte de la sociedad alemana no quiere, uno, que entre la AfD a una coalición con la CDU, ni siquiera que esté en el próximo gobierno. Por tanto, avalan que la CDU, el candidato Merz, que está el primero en las encuestas, no quiera pactar con AfD. Pero yo creo que tenemos un problema de brecha generacional absoluta, porque precisamente a veces hemos creído que el statu quo, el sistema como lo tenemos montado, todo el mundo se siente ganador de este statu quo. Yo creo que la ultraderecha cala muy bien en la gente joven, porque mucha gente joven se siente perdedora de este statu quo, ya sea porque se dice esta idea de que os persiguen las mujeres, os quitan derechos, ya sea porque sienten que a veces en cuestiones generacionales el sistema premia a una generación por encima de otra. José María. Bueno, yo creo que Europa es la pieza que anhela Estados Unidos controlar de manera absoluta en ese conflicto que libra con China y no puede permitir que caiga bajo el control ruso. Por lo tanto, Estados Unidos nos va a apretar las tuercas para forzar lo que en el fondo están deseando, que es que quienes gobiernen la Unión Europea sea una coalición al final de gobiernos controlados o en manos de la extrema derecha, ¿no? Y aquí yo creo que hay una actitud que hay que constatar, y es que en Estados Unidos, que no podemos cometer el error que se ha habido en Estados Unidos por parte de quienes más capacidad tenían para dar la batalla a la derecha alternativa tal y como se fue configurando, que fueron los republicanos, que ahora están deglutidos y triturados bajo el ámbito sistémico de esa derecha alternativa. Pero es que en Europa hay que recordar que lo que dio la batalla política frente al fascismo fue que la derecha conservadora en Francia con De Gaulle lideró la resistencia, que Churchill al frente del Partido Conservador se enfrentó
al pactismo de Chamberlain y de otros, que De Gasperi en Italia fue quien lideró el movimiento democristiano que desde la oposición combatió el fascismo, y que en Alemania un señor como Adenauer, que permaneció en un convento para garantizar su no compromiso con el nazismo, porque estaba perseguido por el fascismo alemán, es lo que permitió luego que la Alemania de después de la Segunda Guerra Mundial luchara por mantener la memoria que ahora un personaje como Marx o como la extrema derecha alemana pretenden borrar. Es decir, yo creo que lo que hay que evitar es este reaccionarismo ideológico que se está adueñando de las derechas y que está haciendo olvidar que lo que puso pies en pared frente a lo que representó el fascismo fue que algunos conservadores en Europa mantuvieron una mirada con dignidad defendiendo lo que era la civilización europea, que es lo que se pretendió cargar precisamente el nazismo y lo que se pretende cargar ahora mismo Musk y la gente. Pero tienes pocas esperanzas de que esto pase ahora. Bueno, tengo pocas esperanzas, pero fíjate, creo que en Alemania la CDU no va a ceder a la tentación porque lo tiene absolutamente... Porque incluso la oposición a Hitler, los que se jugaron el pescuezo y acabaron colgados de un gancho, fueron precisamente los conservadores monárquicos alemanes que intentaron un golpe de Estado contra Hitler. Muy breve, Antón. Bueno, primero recordar que hubo mucha gente que se opuso al fascismo que no era de la derecha conservadora y lo pagaron por supuesto, vida, ¿no? y liberales y socialdemócratas, claro, pero estoy trasladando la responsabilidad. ¿Sabes cuál es la diferencia? Ahora. En el momento actual las hay. Que todos esos que se opusieron, socialistas, no están colaborando con las fuerzas de extrema derecha. Y los partidos conservadores sí. Ese es el problema, que los partidos conservadores, los partidos de orden, y estoy completamente de acuerdo con tu diagnóstico, no acaban de entender una cosa, que el momento que te abrazas a la extrema derecha, simplemente para tener un gobierno, la extrema derecha te devora. Dejadme que lo terminemos aquí porque quiero todavía una última cosa que no nos va a dar tiempo a comentar, pero sí de alguna manera es lo que va a centrar la semana, más allá de las declaraciones, bueno, la decisión que tiene que tomar mañana el Supremo sobre el fiscal general y su propia declaración como imputado por el caso de la filtración en relación con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Hay otra cosa que saber qué va a hacer el gobierno con esa ley ómnibus que se tumbó. Los votos del Partido Popular, de Junts y de Vox tumbaron el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados. Escuchábamos ayer, Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. Escuchábamos a Pedro Sánchez diciendo que hará lo que hago, buscará los apoyos debajo de las piedras para conseguir el sí a ese decreto. No están dispuestos a aceptar la exigencia del PP de trocear las medidas en varios decretos y lo que van a intentar ahora parece ser, Guille, es acercar posturas con Junts. Sí, en eso está la Moncloa, que se aferra a la convicción de que Junts no ha tumbado ese decreto porque rechace ninguna de las medidas del escudo social, sino porque sí o sí quería dar un escarmiento político al gobierno por sus incumplimientos. Recuerdan en el Ejecutivo que ese decreto estuvo acordado en el mes de diciembre y que fue el plante posterior de Puigdemont lo que hizo descarrilar sus intenciones. El PSOE entiende que ahora, una vez que se ha consumado ese voto de castigo, se abre una vía para cerrar asuntos pendientes como esa delegación de competencias en materia de inmigración, y este fin de semana Sánchez decía que la intención del gobierno es buscar votos hasta debajo de las piedras para conseguir convalidar el decreto. Yo voy a buscar votos y apoyos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas. Voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los jóvenes tengan transporte público gratuito, para que los afectados en La Palma y en Valencia tengan las ayudas que merecen y necesitan, por responsabilidad y por convicción. Las fuentes consultadas, Ángels, confían en que sea esa delegación de competencias en materia de inmigración lo que permita reconducir las relaciones, pero lo cierto es que esa negociación también lleva semanas encallada porque los independentistas reclaman un control integral de las fronteras por parte de los Mossos que el Ejecutivo considera inconstitucional. Así que esa es la intención del gobierno. Mañana hay Consejo de Ministros, pero a esta hora no hay acuerdo para llevar ese decreto a la reunión que se va a celebrar este martes. Queda toda la semana por delante. Gracias, Guille. Hasta luego. I hate you, but I love you. I just can't take how beautiful you are. I hate to say this, but my eyes go blind. I hate you, but I
Vamos a ir terminando ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Contadnos. Bueno, primero mira, que hemos... Mira, ¿ves? Sí, pero está Le lareo. podéis poner cualquier cosa. No, pero está lareo. Lo que no puedes Me cantar la encanta letra. ¿Cómo que no? I hate you but I love you. Lo que define nuestra relación. Oh my God. Venga, vamos. De Russian Red. Bueno, a partir de las 10 abrimos la gran consulta de la vida. En el 900, 100, 800 pueden pedir turno para conseguir una segunda opinión, la de Voz Pop. Alguna inquietud, alguna inseguridad, alguna duda existencial. Voz Pop, a partir de ahora, en el 900, 100, 800, les ayuda a tomar una decisión correcta. En fútbol vamos a hablar de algo que parece que no debería ocurrir, pero que ocurre y además en muchas ocasiones. Aquellos jugadores que por lo que sea, y son razones distintas, gracias por el sonido de fondo, odian el fútbol. O sea, futbolistas que odian el que fútbol. Que odian el fútbol, que no lo soportan. Y sin embargo ahí están. Vale, claro. vale. Bueno, el artesano nos habla hoy de un cuadro, La Gran Ola, el cuadro de Okusai, la representación artística de la sensación de una catástrofe cada vez que te escuchamos a ti o a Sastre por la mañana dar las noticias, ¿no? Por ejemplo. Dios, también damos alguna que está bien, ¿no? Sí, pero pocas. Bueno, sí, también simboliza la angustia cosas como son. Ante un problema. Si quitan los amaneceres... Ahí se acaba todo. Ahí podríamos terminar el programa. Bueno, el resto ¿y qué más? Y en Mitos 2.0, los taxistas lo saben todo de nosotros. Es el mito a desmontar o no hoy. O sea, la afirmación es: los taxistas lo saben todo de nosotros. Exacto. Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa con este mito. Estefanía Molina, José María Lasalla, Antón Losada, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.